¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Vamos a hablar ahora de un tema que lo adelantábamos esta misma semana en Mensaje Directo, el desembarco de Uber a la ciudad. Hacíamos una nota con el gerente de comunicaciones para el Cono Sur, Juan Lavaki, y nos decían algunas cuestiones que, bueno, generaron repercusión porque el planteo de Uber es que no es un servicio público, por lo tanto no le alcanzan las legislaciones referidas a los servicios públicos, al transporte de pasajeros, y que por lo tanto tampoco le alcanza la regulación referida a las tarifas. Planteaba el director de comunicaciones de Uber que Uber cobra las tarifas que se pactan libremente con el pasajero y que por lo tanto no rige lo que rige en Río Cuarto para taxis y remises, que es una tarifa regulada por el Estado, establecida por el Consejo Deliberante, y que en el caso de los remises es una tarifa mínima. Nadie puede cobrar por debajo de esa cifra. El gobierno municipal señaló que Uber no está autorizado y que va a reforzar la legislación que precisamente evita que haya servicios como Uber que están por fuera o que pretenden estar por fuera de la legislación y la regulación. Estamos en comunicación con Milagros Obregón, concejal del oficialismo, pero además presidenta de la Comisión de Servicios Públicos. ¿Qué tal, Milagros? Buen mediodía. Hola Marcos, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Milagros, bueno, ¿cómo estás viendo esto? Uber comenzó a operar en Río Cuarto, hizo convocatorias a choferes sin pedir una autorización a la municipalidad y dijo que no le alcanzan las regulaciones establecidas por el Consejo Deliberante. ¿Cómo lo ves vos como presidente de la comisión? Bueno, nosotros hace algunos días, más allá de las noticias y de las presentaciones comunicacionales del gerente de la empresa, hemos estado hablando conjuntamente con el Ejecutivo y anoticiándonos la presencia de este tipo de empresas que son aplicaciones de contacto, ¿sí? No es el servicio público de taxis y remises o el servicio de transporte de pasajeros. Es la aplicación de contacto. Por eso la regulación se basa en justamente la actividad de las aplicaciones. Ahora bien, nosotros hemos ingresado un proyecto a debate en el Consejo Deliberado, como vos bien lo decís. Este proyecto entró ayer, toma estado parlamentario y comenzará a ser debatido con todas las voces allí en la Comisión de Servicios Públicos, que implica modificar y actualizar una ordenanza específica que teníamos en vigencia en la ciudad, que es la número 113 del año 2016. Esa ordenanza habla de que las aplicaciones que usen solamente taxis y remises, porque es la comunicación el contacto, el pedido del servicio de transporte, esa aplicación tiene que estar autorizada por la Subsecretaría de Transporte del Ejecutivo Municipal. Al no utilizar esa herramienta y utilizar otras herramientas que no están autorizadas, como en este caso son no solamente la que vos mencionás, sino la que hizo explícito su presencia en la ciudad, sino también hay otras varias que pueden llegar a tener esta intención y encontrarnos con que estén utilizando aplicaciones no habilitadas. En ese caso, también proponemos una modificación del Código de Faltas en el que la unidad de multa sea y pasible de sanción de la utilización de esas aplicaciones no autorizadas. ¿Vos coincidís con el diagnóstico de Bressan que dice que hoy no está autorizado Uber, no podría funcionar? Claro, no está autorizada la aplicación. Uh-huh. Entonces, ¿por qué se refuerza la ordenanza? Porque esa ordenanza fue hecha en 2016. Uh-huh. En los términos en lo que estaba escrita y dejaba provisoriamente el control, fue porque en 2016 el contacto entre usuarios y taxis y remises se hacía mediante mensajería instantánea. No había aplicaciones desarrolladas como las que hay ahora. Uh-huh. Entonces tuvimos que cambiar algunos términos formales. Además, en aquel momento la autoridad de aplicación era el EDECOM,
así mencionado, y a partir de esta propuesta sería la Subsecretaría de Transporte quien se encargaría de controlar y de autorizar el uso de estas aplicaciones. ¿Por qué crees entonces que desde la empresa dicen que en Río Cuarto no hay ninguna regulación específica y que por lo tanto pueden funcionar y que incluso pueden funcionar con la tarifa que se les ocurra, que definan con el pasajero? Porque no son un servicio de transporte, son una aplicación. Entonces, Una aplicación de contacto de particulares que quieren poner su auto a disposición de viajes compartidos. El esquema de viaje compartido es lo que ellos se abrigan en esa definición de viaje compartido, que puede ser compartido o no. A quienes hayan utilizado la aplicación saben que esto es así, en algunas otras ciudades, y eso provoca un vacío de regulación, porque nosotros tenemos una regulación específica para transporte de pasajeros. Lo hacen en el esquema como servicio público los taxis, como servicio semipúblico los remises. Esta otra modalidad que ellos están planteando no está regulada porque no está en el esquema. Nosotros no estamos hablando de limitar o de no dejar entrar o de no dejar desarrollar. Digo, en este esquema de trabajo, la actividad productiva del transporte de pasajeros tiene un núcleo central que hoy conlleva a que 4.500 familias riocuartenses vivan de esto, de ese servicio. Y acá incluimos no solamente al de la agencia de remis, sino también a los que trabajan con las tiqueteras, a los que hacen los análisis de los autos, a la presentación de papelería oficial y de trámites para saber quiénes son los que conducen esos autos, cuál es el esquema de licencias que hay en nuestra ciudad, y me parece que es eso lo que escuchamos al secretario ayer decirlo, también reunido con el sector en su preocupación. Nosotros lo que estamos hablando es, si va a haber libre competencia, que sea bajo una norma y pautar normas de regulación claras y previsibles para que el servicio se pueda brindar de la mejor manera posible. De ninguna manera el atraso o la no digitalización es lo que estamos planteando. Digo, nosotros queremos que justamente el servicio sea el mejor que podamos prestar en nuestra ciudad. Pero va a prestar un servicio de transporte, digamos, porque le va a cobrar a quien lleva, por más que sea una app de contacto, le cobra una tarifa. ¿Eso igual queda afuera? ¿No está regulado? No son un servicio de transporte de pasajeros. No lo son. Nosotros el único servicio de transporte de pasajeros que tenemos autorizado son los taxis con su esquema normativo, los remises con su esquema normativo y por supuesto el colectivo. Está bien, ¿no? O sea que no podría, como no son un servicio de transporte, no pueden existir, hoy no se pueden registrar. No, claro, porque son una app de contacto, de acuerdo, en que un particular te lleve o no te lleve. De hecho, si saben, digamos, esta discusión, este debate, que es profundo y que ha atravesado todo el territorio nacional, vemos esquemas legislativos y decisiones normativas que se han tomado a nivel provincial, ya en provincias como Tucumán, como en Mendoza. Córdoba Capital tiene un proyecto de ordenanza en discusión. Bueno, Río Grande. Hay un montón de ciudades y el mismo gerente de la empresa habla de que ha estado en otras ciudades habilitando y diciendo y que va a haber 8 ciudades, no solamente Río Cuarto, en donde ellos se están presentando. Bueno, este debate es profundo y atraviesa a todas las normativas locales y provinciales. Y en ese esquema de debate estamos. Me parece que lo importante es poder acordar y conjugar la mayor seguridad para el pasajero, la mayor seguridad para los esquemas y para los derechos adquiridos que tiene un sistema de transporte de pasajeros que hoy tiene normativa específica. ¿Qué es lo que nos hace falta para que la competitividad de un mercado sea más alta, mejor, pero sea equitativa también? ¿Sí? Sí, perfecto. Milagros, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor. Milagros Obregón, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos en el Consejo Deliberante.
Bueno, están analizando qué método de regulación, qué instrumento legislativo de regulación puede establecerse para estas apps de contacto que, bueno, no son al parecer un servicio público, no son un servicio de transporte de pasajeros, son otra cosa indeterminada y está buscando el Consejo Deliberante establecer algún tipo de marco regulatorio para que esa relación entre quien va a llevar a un pasajero se produzca dentro de un marco regulado, ¿no? Porque, entre otras cosas, hay un viaje y por lo tanto hay un riesgo. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Quién se hace cargo en la eventualidad de que ocurra algo? Además, ¿con qué tarifas? ¿No? Ayer hablábamos con Marcelo Bresan, que lo vieron en la pantalla de Punta la M, y planteaba precisamente que si hay un transporte de pasajeros y hay por lo tanto además un cobro, tiene que haber una regulación, porque en Río Cuarto solamente se permiten como servicio público dos modalidades. Uno que es un servicio público propiamente dicho, como los taxis, y el otro un servicio semipúblico como los remises, que no solamente tienen una regulación y que cumplir requisitos para revestir la categoría de remises y de taxis, sino que además tienen que cumplir otra regulación que son las tarifas. No se puede cobrar en Río Cuarto la tarifa que se le ocurra al chofer, sino que está establecido por una ordenanza y bueno, y se está buscando que también el servicio de Uber pueda cumplir esa regulación. Es un debate que está ya planteado en el Consejo Deliberante de Río Cuarto y, como decía Milagros Obregón, también ha generado un debate en cada una de las ciudades donde se instaló. ¿Por qué? Porque aprovecha precisamente la empresa Uber esto que decía Milagros Obregón. Se trata de una especie de vacío legal, que es que no son ni una empresa de taxi, no son una empresa de remises, son una app de contacto, una aplicación que une a quien tiene un auto a disposición y a quien necesita viajar. Por lo tanto, es algo distinto. El tema es si le va a alcanzar la regulación y de qué tipo. El vacío legal que acaba de mencionar Milagros Obregón claramente existe, porque de lo contrario el gobierno municipal no se hubiera visto obligado, tal cual anunció ayer, a enviar un nuevo instrumento legal. Si estuviera todo contemplado dentro de la regulación, no habría ninguna necesidad de que la municipalidad refuerce el mecanismo legislativo para regular aplicaciones como la de Uber. Es un debate que se viene en muchos lados, incluido Córdoba Capital. Uber tuvo que ir a una pelea legal a la justicia porque, bueno, Uber dice que puede funcionar y desde el Estado se lo trata de establecer algún tipo de regulación.